Y ahora pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia de esta primera parte de la mañana, que es una ponencia que se titula El orden público y su tratamiento por las fuerzas de seguridad durante la Segunda República, el Cuerpo de Seguridad y su sección de asalto. Esta ponencia está a cargo del del comisario, perdóname, porque es que como también es doctor en Historia, pues me voy por ahí, del comisario Francisco Carmona Obrero. Y, bien, él, independientemente de su... Voy a destacar esto lo primero y luego ya hablo del currículum. Independientemente de su trayectoria policial, que seguro que aquí muchos lo conocen, él hizo una tesis modélica, una tesis doctoral que defendió en la Universidad de Sevilla y que es una referencia a la que todos tenemos que ir en un determinado momento para tratar pues el tema del que nos va a hablar precisamente hoy. Bueno, la licenciatura la hizo en la UNED y la hizo en Derecho, no en Historia, pero el doctorado lo tiene en Historia. También es diplomado en Ciencias de la Educación por la misma Universidad de Sevilla. Él ingresó en el Centro de Formación de Ávila en el año 1986 y a partir de ahí pues, ha tenido diferentes destinos, agregado en periodo de prácticas a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Comisaría General de Policía Judicial y después Comisaría Local de Hospitalet de Llobregat. Estuvo durante un año y pico. Jefatura Superior de Policía de Cataluña, Brigada Provincial de Policía Judicial, sección de estupefacientes. Jefatura Superior de Policía de Madrid, Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, en la sección de delincuencia económica. Esto fue en el año 94. Ya por ahí ya, en fin. En el año 96 fue agregado en Comisión de Servicios a la Comisaría General de Policía Judicial, Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, sección de blanqueo. O sea, que nos podría hablar de muchísimas cosas, pero hoy va a hablar de lo que pone en el programa. Alta en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, Brigada Provincial de Policía Judicial, Grupo de Delincuencia Internacional en el año 97, en UDICO, Grupo de Crimen Organizado. Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, Brigada Provincial de Extranjería y Documentación. Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía en Alcalá de Guadaira. Después Comisaría Provincial de Sevilla en Comisaría de Distrito de Macarena y finalmente, creo que a partir de ahí es lo mismo, ¿no? Desde 2016, se dio de alta en la Comisaría Provincial de Sevilla, en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. ¿Es correcto? Correcto. Pues nada, les dejo con él. Muchas gracias, Francisco, por participar en esta sesión. Bueno, buenos días. Muchas gracias también a la Fundación Policía Española por haberme invitado a la Universidad Complutense de Madrid. Antes de pasar a exponeros la ponencia que presento, simplemente quería dar un matiz, ya que está aquí uno de mis grandes formadores, que lo tengo que decir públicamente en la historia de la policía, que es Martín Turrado Vidal. Creo, Martín, que la Guerra de la Independencia en España supuso un antes y un después y una ruptura total del viejo régimen al nuevo régimen. Simplemente digo esto como matiz porque la influencia de los liberales ingleses durante la Guerra de la Independencia fue bestial. Creo que ahí deberíamos profundizar un poco más en si los liberales ingleses influyeron en los modelos de policía española o no. Y me refiero, por ejemplo, como tú bien sabes, Martín, a Lord Holland, que financió gran parte de la guerra de la Junta Suprema Central. Estuvo en Madrid, estuvo en Sevilla, prácticamente hasta el final de la guerra con Wellington, ¿vale? Wellington era un subordinado prácticamente de Lord Holland, del gobierno británico. Un militar de alta graduación, un general, un gran profesional, por supuesto, pero Lord Holland era la cabeza pensante políticamente. Sin más, quiero pasar a exponer un poquito lo que os voy a contar, lo que voy a decir, y quería dejaros perfilado una cuestión importante. Yo creo que me voy a centrar, yo no trato el tema de la estructura material sustantiva de los cuerpos del Cuerpo de Seguridad, Guardia de Asalto,
o cuerpo de vigilancia, etcétera, todo lo que tenemos en la historia de la policía española. Para ello me baso en grandes especialistas que los tenemos en la historia de la policía, ¿no? Lo que sí mi enfoque trata, y por eso la ponencia va de eso, es de que siempre la historia contemporánea de España, no sé si está de acuerdo conmigo Diego, pero se ha tratado siempre a los transgresores un poquito mejor y más benignamente que a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han surgido en la historia contemporánea de España. Entonces una de mis grandes preocupaciones fue la praxis, el saber desde el poder siempre cómo se actuaba, qué transmitía el poder republicano tanto en la formación, en la praxis de las fuerzas de seguridad, en el tema tanto de la investigación social o la violencia política, las manifestaciones con respecto a estos transgresores que atentaban contra las normas jurídicas de cada Estado en su momento. Me centré fundamentalmente en la Segunda República, dado mi tiempo limitado, y concretamente en Sevilla y en Andalucía Occidental. Bien, también quiero matizar dentro de la ponencia que se retengan unos momentos clave o una clave principal, porque a mí me gusta mucho trabajar lo que es la estática, como decían algunos sociólogos tradicionales, o la estructura social del momento y la dinámica, es decir, el cambio social. Buscar las explicaciones, porque en historiografía a veces eso es enriquecedor y nos da ciertas pautas o ciertas claves, o buscar esas claves de por qué se produce ese cambio, ¿no? Entonces, en la ponencia que presento, simplemente quiero que retengáis que a mediados del 32 en Sevilla empieza la Guardia de Asalto a sentarse, ya lo veremos, y que se produce a partir de mediados de mayo de 1932 con la Guardia de Asalto o la sección especial de vanguardia del Cuerpo de Seguridad, como se le llamaba popularmente en la prensa de la época. ¿De acuerdo? Bien, sin más dilaciones, paso a la ponencia. El fiscal general de la Segunda República Española, Leopoldo Garrido, dijo que el más difícil problema de la organización de los servicios policíacos que ha de resolver es el de la correlación exacta entre la seguridad del Estado al que defiende y la libertad del ciudadano al que protege. Como ha dicho bien Diego, estamos ante un Estatuto de Ciudadanía. Estos movimientos del Estatuto de Ciudadanía penetran en la Segunda República a través de los políticos republicanos, por supuesto, pero también a través de la formación que se imparte a muchas fuerzas y cuerpos de seguridad, cuerpos de investigación y vigilancia y la sección de vanguardia y asalto, como veremos. Esta cuestión que dijo el fiscal Leopoldo Garrido es un enfoque clave de los gobernantes republicanos del 14 de abril, que persiguieron en la formación de las fuerzas de seguridad, un principio esencial de la democracia republicana que nunca se constituyó como eje directriz y ahora sí en la praxis de la Fuerza de Seguridad Española desde el siglo XIX durante las monarquías alfonsinas. En la Segunda República y ya antes va a ser, y sobre todo la Segunda República, ya lo dijo Miguel Maura, va a ser una figura central del poder republicano en la periferia, el gobernador civil. ¿De acuerdo? El gobernador civil es una figura clave en la historia contemporánea de España, mucho más en las monarquías alfonsinas y la Segunda República también, porque, entre otras, la principal clave que tenía bajo su influencia o bajo su poder el gobernador era el control de las elecciones. Muy importante. Concatenado siempre, también quiero matizar que con el principio, con la cuestión del orden público, en la historia contemporánea de España siempre ha estado ligado el problema de la violencia política. Ya gobernantes que pasan a la Segunda República, como Alcalá Zamora, ministro de la Guerra antes del régimen de Primo de Rivera, e incluso ministros futuros de la Gobernación, como Rico Abelló o Martínez Barrio, en el Ateneo de Madrid pronunciaron varias conferencias hablando del terrorismo que atacaba al Estado de la monarquía alfonsina. O sea, eran plenos conocedores de esos temas del terrorismo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en aquellos momentos provenientes de la extrema izquierda, anarquistas radicalizados fundamentalmente. También quiero dejar caer que el orden público presenta dos características esenciales en la historia contemporánea de España. Ellas fueron tratados por Manuel Valvé, ¿de acuerdo? Uno es la presencia o la cuestión del orden físico perturbado, el orden físico material que las clases sociales o los distintos poderes políticos van a interpretar de una forma u de otra. A consecuencia de ello, se originan distintas normas jurídicas provenientes de la ideología, de los programas de cada partido político, según ellos entendieran, ¿de acuerdo? Bien. Valvé también destacó en esta cuestión de la influencia del militarismo sobre el orden civil en el tratamiento del orden público, pero el militarismo entendido no como porque era el recurso que a lo mejor tenían que tener el poder de cada momento del Estado para recurrir a la represión de las manifestaciones, pero fundamentalmente también por una dejación, como dijo López Corral,
por una dejación del poder civil ante poner en marcha estructuras que, como bien ha dicho Diego, estaban siendo instaladas ya o practicadas en el régimen liberal inglés. Bien, en esta dialéctica tendrá una influencia importantísima con respecto al orden público en cuanto a los derechos, libertad, expresión, reunión y asociación, el artículo 17 de la Constitución de 1876. Por esto paso rápidamente, pero increíblemente la Ley de Orden Público de 1870, que estuvo vigente durante las dos monarquías alfonsinas, incluso con el régimen de Primo de Rivera, penetró hasta la Segunda República durante los primeros momentos hasta la Ley de Orden Público de 1933, de julio, y fue increíblemente usada, a pesar de dos constituciones, constantemente, ¿de acuerdo? Eso tuvo unas influencias, tuvo una serie de repercusiones jurídicas que habría que tratar en otro momento, pero, bueno, ahí el hecho es que se usó y lo dejo caer, ¿no? También no quiero pasar por alto de mi gran amigo historiador Martín Turrado Vidal, que creo que a pesar de la Guerra de la Independencia y todo el impacto que tuvo en la historia contemporánea de España, pues es verdad que las instituciones policíacas napoleónicas o josefinas no triunfaron plenamente en España y creo que hay que entender, para hacer historiografía de historia de la policía y el orden público, de las plenas instituciones españolas que dan otro punto de vista y nos realzan más en nuestra historiografía contemporánea. Bien, sobre el Cuerpo de Seguridad de la Sección de Asalto tenemos una legislación que la mayoría de todos conocemos, ¿de acuerdo?, desde el 6 de noviembre de 1877, en que se había creado el Cuerpo de Seguridad. La misión principal de esta fuerza, así lo estipulaba el artículo 413, fue el mantenimiento del orden público en las grandes poblaciones, garantizando la seguridad individual y protegiendo la propiedad. Tras la creación o la puesta en marcha que no voy a entrar en ese tema, porque hay grandes especialistas y no me corresponde, de la sección de asalto integrada en el Cuerpo de Seguridad, la estructura material, porque luego iremos a la periferia, en el caso de Sevilla Andalucía Occidental sí lo reseño, entonces la sección de asalto integrada en el Cuerpo de Seguridad estaba bajo el mando único en la provincia de un comandante militar y a nivel nacional correspondía dicho mando a un jefe del Ejército, coronel o teniente coronel, bajo el nombre de inspector general. La unidad estaba compuesta por compañías de fusileros, granaderos, especialidades, ametralladoras, morteros y gases. Parece esto un poco contradictorio para que fuera una unidad de orden público que le dotaran militarmente de esto, pero hay hipótesis que dicen que realmente era un ejército en reserva de la República para usarlo en momentos convenientes. Luego así fue, a partir de julio del 36, vamos en su momento. En cuanto al momento de la creación de la sección de asalto, no existe con claridad, a mi juicio también, creo que, como dijo Lola en su momento, es un constructo, es un proceso gradual, porque entre unos y otros se apuntan el mérito de haberla puesto en marcha. Es verdad que con Mola existía esa sección de gimnasio, esa sección especial del Cuerpo de Seguridad. Bien, paso ahora concretamente a lo que creo que es más interesante después de esta brevísima introducción, que es la praxis, que es lo que yo investigué, que es lo que puse al principio, de qué realmente hacían los gobernadores republicanos con estas fuerzas de seguridad desde los primeros momentos de la instauración de la Segunda República. Aquí hay un tándem muy importante. La Guardia de Asalto, repito, no llega hasta Sevilla en mayo del 32, pero los gobernadores civiles republicanos sevillanos, Miguel Maura, los distintos ministros de la Gobernación, son plenamente conscientes de lo que está haciendo ya la Guardia de Asalto en Madrid y lo que hace el Cuerpo de Seguridad y lo que hace la Guardia Civil. ¿De acuerdo? Bien. El 23 de mayo del 32, lo reseño, el ministro de la Gobernación presentó un proyecto de ley al Congreso para incrementar en 2.500 efectivos el número de guardias de seguridad con destino a las secciones de vanguardia o asalto. Es importante también, creo, porque hasta este momento es verdad que el Ejército seguía teniendo no tanto poder en la represión de las manifestaciones, pero sí en el marco contextual de la Ley de Orden Público de 1870, que he reseñado antes, y en la después de julio de 1933, con las declaraciones del estado de guerra, ¿de acuerdo? Luego, el teniente general, en principio, que rige en Sevilla y en toda Andalucía, Cabanellas Ferrer, durante estos momentos iniciales de la Segunda República, luego pasarán a ser generales en jefe de las divisiones orgánicas, por reforma de la Ley Militar de Azaña, ¿de acuerdo? Pues emitió un informe al Gobierno que le preguntaba, ante las distintas violencias que ya habían surgido en Sevilla, como la quema de conventos,
las manifestaciones de junio de 1931 de los jornaleros, tengo documentos y tengo otras fuentes para el resto del territorio del Estado, la van a dejar en un segundo plano en custodia de edificios, igual que al Ejército, ante las situaciones huelguísticas o las oleadas revolucionarias, ¿vale? Bien. El día 15 de abril de 1931, la República, o la Segunda República Española en Sevilla empezó muy mal, ¿de acuerdo? El primer gobernador republicano, González Sicilia, había prohibido o había vetado que una manifestación obrera que se concentraba en la Plaza Nueva para reivindicar derechos, formada fundamentalmente por militantes anarquistas y comunistas, fuera prohibida. Voy a ir reseñando un poquito así ahora ya hechos y circunstancias que se van a ir produciendo, ¿de acuerdo? Perdón, entonces voy pasando ahí. Antonio, este fue el segundo gobernador, Antonio Montaner Castaño, luego hablaremos de él, ¿vale? Y luego ahora vamos a ir pasando. Antonio Montaner Castaño, el primer gobernador González Sicilia, tras la declaración del estado de guerra el día 16 de abril, porque la Guardia de Seguridad de Sevilla, al mando del teniente coronel Puigdengola, que se hallaba en excedencia, increíblemente nombrado en escasamente 2 días para dirigir un cuerpo de seguridad, me imagino que contaría con mando y subordinado y esa experiencia. La cuestión es que aquello se complicó gravemente, ¿de acuerdo? La manifestación fue el 15 de abril a las 22 horas de la noche en la Plaza Nueva y se produjeron unos disparos. Siempre ante las huelgas y estas circunstancias no podemos concatenar o no podemos decir qué causa o qué explicaciones causales o a quién le corresponde o no le compete haber desencadenado los hechos de forma grave. Lo que sí está claro que ante, parece ser, disparos producidos por los manifestantes, es un gran problema en la España del momento que las armas casi la portaba todo el mundo, ¿de acuerdo? De diputados hasta jornaleros, tenían armas cortas, en general era un fenómeno bastante extendido. Pues la carga que produjo el teniente coronel Puigdengola, ¿vale?, de acuerdo al cuerpo de seguridad dotado de sables y no porras en esos momentos, se produjeron varios muertos. Lo que Diego ha dicho antes, eso generó un problema de acción-reacción. Las masas, los manifestantes se alteraron ante los muertos que produjo la carga del cuerpo de seguridad en la Plaza Nueva, en la Plaza de San Fernando, hoy actualmente Plaza Nueva, y aquello degeneró unos desmanes gravísimos que incluso se extendieron por parte de los manifestantes a quemar edificios de ciertos partidos políticos, los republicanos incluso, e intentaron el asalto al cuartel de la Guardia Civil de la Calzada. Ante tal situación, en un día y medio de República en Sevilla, la Junta de Autoridades, porque esto hay que reseñarlo, la declaración de los estados de guerra no se hacía por el gobernador civil exclusivamente. El gobernador civil reunía, digamos, a su comité de crisis, entre los cuales se hallaba el comisario jefe de vigilancia, en este caso el comandante jefe del Cuerpo de Seguridad y el jefe del Ejército en Sevilla, en este caso fue Cabanellas Ferrer. ¿De acuerdo? No le quedó más remedio que declarar el 16 el estado de guerra. ¿De acuerdo? Una situación en la que ya la represión la toman los militares, pero siempre hay un matiz a veces que después se va produciendo en la jurisdicción ordinaria, que a partir de los 10 o 15 días empiezan los militares, las causas sumariales, las menos graves, a pasarlas a la jurisdicción ordinaria. Eso es una constante en la Segunda República, ¿de acuerdo? Una cosa muy interesante también de profundizar. Bueno, a raíz de eso se produjo la quema de conventos, que no me voy a detener en ello. Realmente en Sevilla esa quema de conventos tuvo menor gravedad que en el resto del Estado. Y las consecuencias de que esa quema, la situación de la famosa conocida quema de convento, ahora lo comento, del día 11 y 12 de mayo no fuese a más, fue porque ante los hechos de la sucedido el 16 de abril en la Plaza San Fernando, esa Junta de Autoridades ya tenía previsto que no podían volver a ocurrir cosas tan graves como lo que habían pasado durante esos 2 días. Entonces el dispositivo se reforzó, ¿de acuerdo? Ahí en Sevilla se reforzó con Guardia de Seguridad, Guardia Civil y ahora... pues el éxito de ese dispositivo policial fue bastante amplio, ¿de acuerdo? Ha sido reconocido incluso por Álvarez Rey, en que la actitud de las fuerzas de seguridad impidió la destrucción de más edificios y más sedes de los partidos en ese momento en el poder. El gobernador civil Montaner, que creo que estaba antes, ¿no? Sí, Montaner Castaño, durante la quema de conventos y después de la situación de
que se produce a posteriori, pues notó una carencia en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quizás ancladas un poquito en la rutina, a ser unas fuerzas periféricas y no centrales en Madrid. Pues yo me temo, o casi estoy convencido de que la formación la fueron dejando un poquito de lado, ¿de acuerdo? Entonces, entre una de las primeras manifestaciones que vino a decir es que habría que ir hacia una proporcionalidad en los tratos de la manifestación de esas protestas y que incluso, como bien ha señalado Diego Parece, que los gobernantes republicanos que vienen de atrás ya de las monarquías alfonsinas con estos temas, se estatuyera o se contemplara al ciudadano en sus derechos plenos de ciudadanía. O sea, reprimir con proporcionalidad, pero no matar, en definitiva, ¿vale? Montaner Castaño hizo varias declaraciones en la prensa sevillana en este sentido, ¿vale? Las consecuencias también de la llamada huelga de Telefónica en España, también por los derechos laborales de esos empleados, que fue un conglomerado, una unión de fuerzas sindicales, al final también degeneró en contenidos revolucionarios, ¿de acuerdo? Ahí tenéis unas imágenes, se volvió a declarar estado de guerra en julio del 31 en Sevilla, y bueno, ahí tenéis, por ejemplo, es curioso, como la fuerza. Por eso os decía antes que a mediados de mayo del 32 la cosa va a cambiar. Veis que en la fotografía de abajo aparecen guardias civiles en la ciudad de Sevilla, que no tengo identificado si son del tercio, creo que portan la llamada tercerola, que era un tercio más corto que el Mauser, ¿de acuerdo? Por lo que yo he podido observar. Y la situación del estado de guerra, pues veis al ejército ahí con ametralladoras en plena plaza de San Fernando, el ayuntamiento, reteniendo y cacheando a los ciudadanos. Aquí en la foto de la derecha se ve también policías del Cuerpo de Vigilancia, que en el estado de guerra el comisario de Vigilancia de Sevilla, del Cuerpo de Vigilancia de Sevilla, estaba supeditado a la autoridad militar en la práctica de los dispositivos, ¿vale? Bueno. La preocupación de todo esto fue que Miguel Maura y el nuevo director general de Seguridad, Galarza, empezaran a preocuparse bueno, esta es una fotografía curiosa también del tratamiento militar de un estado de guerra por los militares en Sevilla. Entonces, no quiero decir que todos fueran iguales, pero el capitán general entonces, Ruiz Trillo, que ha sido relevado Cabanellas Ferrer, y el que pasa a ser en julio del 31, Ruiz Trillo, pues ante el estado de guerra, dice, el tratamiento que le había dado a la protesta fue, entre muchas cosas, hizo bien unas cosas, pero yo creo que esta fue una barbaridad, que ahí en la famosa restaurante Casa Cornelio, que era una casa anexa a la actual Basílica de la Macarena, que ya existía entonces, pues no se le ocurrió otra brillante idea que montar una especie de pieza de artillería, que desconozco las características técnicas de la misma, y bombardeó la Casa de Cornelio porque ahí se reunían los manifestantes y ciertos elementos obreros de extrema izquierda a lo que él decía preparar las algaradas y las manifestaciones de protesta. La consecuencia fue que destruyó la casa, pero varios proyectiles cayeron en la Plaza del Pan, que se alargaron más en la distancia y nos mataron a ciertas personas de milagro, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es la mentalidad de Ruiz Trillo en el tratamiento de la protesta en un estado de guerra, ¿de acuerdo? Eso no concordaba con lo que los republicanos querían para los derechos de ciudadanía, ni incluso declarado el estado de guerra, como bien decía Cabanellas Ferrer, ¿de acuerdo? Que había que utilizarlo. Ahora, luego veremos esa fotografía. Bueno, la consecuencia de todo esto es que Miguel Maura y el director de Seguridad Galarza empezaron a preocuparse por la cuestión del orden público, el tratamiento que se le estaba dando en ciertas ciudades españolas. Yo me centré en Sevilla, Andalucía Occidental, que es lo que más conozco, y empezaron a plantear, como nuevo director general de Seguridad, Ángel Galarza, pues en establecer una serie de medidas complementarias, la proporcionalidad, una nueva fuerza policial, que en este caso ya se empezó a hablar de la sección de gimnasia, dotarla de porras, es decir, de elementos que fueran más proporcionales y causaran menos lesividad entre los manifestantes. ¿De acuerdo? Bien. También hubo este impacto de julio, conllevó una reforma en la administración de policía que estaba muy dejada en Sevilla, en las 3 capitales occidentales andaluzas, que fueron llevadas a cabo en informes del comisario Aparicio, Pedro Aparicio, por orden del director general de Seguridad Galarza, e implantó ciertas reformas en la policía que estaba desconectada, como él decía, de la colaboración ciudadana. Lo dice así exactamente. Estamos muy desconectados de la colaboración ciudadana, ¿de acuerdo? Ese fue uno de los ejes directrices que Pedro Aparicio y posteriormente el comisario Soto implantaron en las 3 capitales de provincia de Sevilla, ¿vale? Y, curiosamente,
Soto, el comisario Soto, que relevó luego como jefe del Cuerpo de Vigilancia a Pedro Aparicio, en uno de sus informes dice que es imprescindible, ¿de acuerdo?, contar con una rama de policía uniformada que colabore con el Cuerpo de Investigación en Vigilancia en las investigaciones del trato de la protesta y las manifestaciones, e incluso en la represión. Una propia policía uniformada del cuerpo, ¿de acuerdo?, dijo y subrayó. Bien. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Queda algo? Bien. Con el nuevo gobernador Vicente Sol Sánchez, de acuerdo, se inicia una nueva andadura en el Gobierno Civil de Sevilla. El Gobierno republicano del primer bienio entendió ante esas violencias que, por eso decía que la importancia y la clave del gobernador civil es vital, y del gobernador civil de Sevilla mucho más, porque vemos cómo se va constituyendo poco a poco, bueno, ya lo era desde un principio, pero poco a poco se manifiesta claramente como el equivalente a un actual delegado del Gobierno, ¿de acuerdo? Sevilla era la capital de la provincia, perdón, la capital de Andalucía en ese momento, gustase o no gustase. Muchos de los medios, la concentración, el tercio de la Guardia Civil, toda la mayoría de las fuerzas estaban concentradas en Sevilla, ¿de acuerdo? Sin perjudicar a Córdoba, Granada y otros elementos, ¿vale? Bien, se iniciaba una nueva andadura con el Gobierno Civil de Sevilla con Vicente Sol Sánchez, ¿de acuerdo? Sol exigió a todos los ciudadanos que estuviesen dentro de la ley, respetando el principio de autoridad para todos aquellos que boicoteaban las disposiciones del Gobierno, y anunció que se mostraría inflexible con los extremismos, como así fue. En cuanto a la necesidad de hacer cumplir la legislación laboral, fue un gobernador duro, pero flexible mientras las manifestaciones no cayeran en la violencia, o la protesta no cayera en la violencia. Transmitió al comisario Pedro Aparicio la necesidad de que la Brigada de Investigación Social se empezara a preocuparse de la conflictividad social que había en Sevilla, emitiera informes e intentara reconducir la situación ante patronos y obreros para que esas huelgas no llegasen a más, ¿de acuerdo? Esta cuestión fue asumida como un principio directriz en la conducta profesional bajo el mando del comisario Aparicio y principio al que debía ajustarse el Cuerpo de Investigación y la Brigada de Investigación Social, porque esta información se hizo necesaria para desarrollar la prevención y encauzar el conflicto social. Esta es una línea que va a continuar durante toda la Segunda República. Luego veremos cómo. Bien. En estos momentos también, ambos, el comisario Aparicio y el comandante de Olaguer Feliu del Cuerpo de Seguridad, comandante en jefe del Cuerpo de Seguridad de Sevilla, Olaguer Feliu, a requerimiento del gobernador civil de turno, emitieron unos informes también para el ministro de la Gobernación y para Madrid, entre cuyos planteamientos, lo dijeron así literalmente, era necesario establecer un principio de coordinación con una policía uniformada con la que no contamos. Policía uniformada para el trato de la protesta especializada en esas cuestiones. El Cuerpo de Seguridad existía. Por eso digo que el informe principal es del comisario Pedro Aparicio y lleva anexo el informe del comandante Olaguer Feliu, que ahora veremos el contenido, muy interesante, ¿de acuerdo? El gobernador era Sol Sánchez, era el que estamos hablando desde estos primeros momentos. Entonces, el comisario Aparicio informó en esta línea, y en el proyecto de organización del Cuerpo de Seguridad de Sevilla, el comandante jefe Fernando de Olaguer Feliu exponía ciertas características de la ciudad de Sevilla que no se habían detectado con el teniente coronel Pundigolas. No quiero decir que no lo hubiese, pero ya aquí empieza a haber un informe detallado del casco urbano, de las calles, del casco urbano de Sevilla, de cómo son las principales calles, el centro qué características tiene, qué situaciones pueden producirse en esta radio, si hay que disolver una manifestación, etcétera. Esto está en el informe anexo del comisario Pedro Aparicio por el comandante jefe Olaguer Feliu. Y entonces dijo que para asegurar la vigilancia, Sevilla necesita 60 parejas de seguridad en servicio de calle más, del Cuerpo de Seguridad. Estableció en turnos de 8 horas. Yo la primera, bueno, seguramente ya existían otras situaciones, ¿no? Y sumando un total de 360 guardias, a los que debían sumarse los requeridos en custodia y seguridad por el Gobierno civil, igual que hoy tenemos, ¿no?, en la Policía Nacional. Tenemos que desempeñar funciones de custodia en los principales edificios del Estado, sobre todo su delegación y delegación del Gobierno. Y a continuación expuso la realidad con la que realmente el Cuerpo de Seguridad contaba en Sevilla. 2 compañías de 95 hombres y un escuadrón de caballería de 77 caballos. En total, teniendo en cuenta que una sección fue enviada a Bilbao, yo esto siempre lo he subrayado, o sea que ya va, la Guardia, el Cuerpo de Seguridad tenía
parte de sus secciones se movían a otras capitales de provincia, ya en estos momentos. Seguramente antes también, lo desconozco, pero seguramente antes también, ¿eh? Bien, y para completar la deficiencia del escuadrón requería una sección más y solicitó de forma inmediata la sección de asalto con 60 hombres mínimo. Esto está conocedor de la proporcionalidad y eficacia con que venían actuando en Madrid en sus respectivas manifestaciones. En estos momentos también se produce un hecho, que lo resumo rápidamente, en la provincia de Sevilla las huelgas y las violencias por parte no de los trabajadores que se ajustaban a las huelgas de forma no violenta, pero sí por los transgresores y los extremistas, en el sur de Sevilla va a ser una constante las algaradas, las huelgas violentas, etcétera. En estos momentos en Gilena se produce y se extendió también a toda la parte de la Sierra Norte de Sevilla, pero en Gilena los hechos fueron graves, tuvo que acudir la Guardia Civil, volvemos a lo de antes, hubo muertos, un cabo de la Guardia Civil muerto por disparos de los manifestantes y varios muertos en los manifestantes de Gilena. ¿De acuerdo? Después voy a ver. Sí. En 1932 también, en mayo de 1932, pegó un salto, pero como voy a los hechos, en mayo de 1932, de nuevo, o sea, los gobernadores civiles republicanos de Andalucía Occidental y Sevilla en particular, tuvieron que afrontar nuevamente un movimiento insurreccional de la FAI, saltándome la de enero del 32 o la posterior de enero del 33, pero en mayo del 32 tuvieron que soportar de nuevo una violencia grave por parte de los elementos extremistas de la FAI y de la CNT. No voy a entrar en las causas de ese movimiento, pero sí en Sevilla fue muy grave, muy grave. Tan grave que el ministro de Gobernación tuvo que desplazarse a Sevilla, a Córdoba, mandar fuerzas del Ejército ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de Sevilla y de las capitales de Andalucía Occidental. Y digo grave porque aquí, y subrayo aquí, hay una actuación importante de la Brigada de Investigación Social, que es la desarticulación de una red terrorista con la CNT-FAI, que metían las bombas a través de la estación de Roda, ahí lo tenéis, esos son los momentos, perdón, vamos a ver para atrás. Esos son los momentos de estas circunstancias que os hablo, de mayo del 32, ¿de acuerdo? Entonces, aquí carecemos todavía en mayo del 32 ya tenemos la guardia de asalto, ¿vale? Los primeros guardias de asalto que llegan a Sevilla fueron finales de enero de 1932, fueron escasísimos, recuerdo unos 25 o 30, está la documentación y se instalaron en el pabellón de Estados Unidos de la Exposición Universal Americana. Luego pasaron a la Alameda, ¿de acuerdo? Porque necesitaban más espacio y pasaron a la Alameda, donde hoy actualmente tenemos nuestra comisaría de distrito, ¿de acuerdo? La comisaría de distrito de Sevilla ha sido edificada allí donde estaban los guardias de asalto. Ahí tenéis una fotografía de ese movimiento terrorista, que es que hay que calificarlo así, impulsado por la CNT-FAI, y en la comarca sur de Sevilla, puntos tan calientes como Araal, Montellano, Los Corrales, Marchena, Osuna y La Roda. La Roda entonces era un nudo ferroviario donde los trenes venían, no conozco bien el detalle, pero llegaban trenes de Barcelona, de Valencia, de mercancías a La Roda. Era el nudo ferroviario entonces de Andalucía. Y los anarquistas y los extremistas de la FAI metían esas bombas en vagones de doble fondo, o sea, en doble fondo los vagones, y entonces las recogían en Sevilla y se dedicaban sobre todo a ponerlas en postes, en infraestructuras críticas del momento, postes de la luz, postes incluso en casas de patronos, como pasó en La Roda, y la hacían estallar y en La Roda provocaron 2 muertos, uno de ellos un patrón de aceitunas. La labor de la Brigada de Investigación Social fue enorme, ¿de acuerdo? Desarticularon todo el movimiento de los que había aquí, luego se produjeron más detenciones en Barcelona, en Valencia, sobre todo en Barcelona, pero aquí ellos lograron detener a más de 200 personas, totalmente comprobado por las fichas de prisión del Archivo de la Prisión de Sevilla, detenido, insurrección, huelga revolucionaria, mayo del 32, etcétera, etcétera. Después están los sumarios de los tribunales, del Tribunal Militar, que le aplicaron ciertos procedimientos militares, aunque no estaba declarado el estado de guerra, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis las fotografías, son bombas de piña, parece ser de origen italiano, como lo veis arriba. Lo que hay abajo son los detenidos que iban haciendo, los ingresaban en el cuartelillo de la Guardia Civil, o donde podían, o en la dependencia de Policía Municipal, o en habitaciones del Ayuntamiento, custodiadas entonces por la Policía Municipal o la Guardia Civil, a lo que podían recurrir, ¿de acuerdo?
Ahora, luego pasamos ahí. Bueno. Aquí surge, a partir de esa... en el primer bienio surge también una figura importante en el tratamiento de orden público, que es... bueno, en mayo del 32 se lo pongo, perdón, lo matizo esa fotografía porque voy a saltar al 1933. Esa fotografía es de Sanjurjo, del general Sanjurjo, cuando el intento de sublevación en Sevilla contra la República en agosto de 1932. Como veis, va con ciertos militares, el jefe de la Guardia Civil y un patrón, vamos, un civil que no recuerdo quién es, pero que financió parte de esa historia, ¿no? Lo único desencadenante de todo esto fue que, como el golpe quedó frustrado por la represión del ministro de la Gobernación, fue bestial, ¿no? Mandó ahí a un comisario que se llamaba Villarrubia y practicaron diligencia y tal, detuvieron a más de 300 y pico elementos implicados en el golpe y elementos de derecha que lo financiaban. Ahí en ese tema lo dejo caer, hubo persecución religiosa, eso es otro tema, pero lo matizo, de las declaraciones que están los documentos del comisario Villarrubia, entre una de las preguntas que le hacían es que si va usted a misa todos los domingos, a todos los detenidos, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, aquí más imágenes de ese momento, ¿de acuerdo? No salió adelante. ¿Qué originó esa situación del golpe frustrado de Sanjurjo? Pues lo que siempre se producía, un movimiento de acción-reacción por parte de los elementos obreros. Salieron a la calle, se dedicaron a quemar edificios de las derechas, que es la casa de los Lucas de Tena, propietario del diario ABC de Sevilla, la quemaron entera, luego fue restaurada y, bueno, se originó en esos momentos, ¿de acuerdo? Este fue el gobernador civil que estaba en esos momentos ahí, cuando el golpe de Sanjurjo, y fue el que dirigió, vamos, organizó, coordinó con el comisario Villarrubia toda la represión que se originó a posteriori. En mayo de 1933, porque, como os he dicho, el orden público y la violencia política a veces no están desligadas, se produce otro hecho gravísimo también en Sevilla, que es el asesinato de Pedro Caravaca y Roger, que era el patrono o el equivalente al presidente de lo que sería hoy día la Federación de Empresarios y Comerciantes de Sevilla, ¿de acuerdo? Era una persona muy ligada a las derechas, pero nada violenta, y cometieron un asesinato contra él. Ello produjo entonces una reacción rápida, porque Diego Martínez Barrio, que todos habéis oído hablar de él, era muy amigo personal de Pedro Caravaca y Roger. Entonces Diego Martínez Barrio se produce ahí unos movimientos en el Gobierno de la República, y ante las elecciones de octubre-noviembre del 33 y la situación en Sevilla, es nombrado ministro de la Gobernación en septiembre de 1933, ¿de acuerdo? Martínez Barrio nombra a un capitán de intendencia como director general de seguridad, que es Valdivia, y para complementar su trío y poder proceder a restaurar el orden en Sevilla, proceder a la detención de los que habían atentado contra Caravaca y Roger y otros elementos anarquistas y extremistas, nombró a Álvaro Díaz Quiñones, que era un gobernador bastante serio y bastante abierto a todas las líneas y posiciones sociales de la sociedad sevillana. Bien. Paso a la campaña electoral, que es importante también, os lo reseño brevemente, porque aquí hay actuaciones de la Guardia de Asalto, por eso voy pegando a veces salto, pero la actuación de esa Guardia de Asalto, que ya la tenemos en Sevilla, repito, desde enero del 32, se fue potenciando poco a poco, ¿de acuerdo? Ante las elecciones de octubre-noviembre del 33, que fueron en doble vuelta, Martínez Barrio derogó la Ley de Defensa de la República y fue también hacia procurar una normalidad en que esas elecciones estuvieran exentas de los estados de algunos estados de excepción y de la Ley de la Defensa de la República, ¿de acuerdo? A pesar de ello, las violencias volvieron a surgir, ¿de acuerdo? Y entonces se produjeron, en los colegios electorales, el día de la votación, se produjeron roturas de urnas, alguna agresión de tipo atentado con armas en algunos colegios electorales de la calle Feria, ¿de acuerdo? Rápidamente el gobernador que os he dicho antes, no, el gobernador es, perdón, se me ha ido, el gobernador civil es Álvaro Díaz Quiñones, que ahora lo veremos ahí más adelante, ¿de acuerdo? Pues rápidamente ordenó un dispositivo, contando ya con la Guardia de Asalto, y empezó a protegerlo. Pues ya había un dispositivo montado para esas elecciones, pero ordenó a los guardias de asalto que rápidamente se personaran en aquellos colegios con la brigada de investigación
la Brigada de Investigación Social, y procedieran a la protección y a la detención de todas las personas que pudieran estar implicados. Es más, como ya se contaba con bastante efectivo en orden a los 300 guardias de asalto por estos momentos en octubre del 33 en Sevilla, y ante las violencias que también se produjeron en distintos municipios, desplazó a la Guardia de Asalto a distintos municipios de la comarca sur de la Sierra Sur de Sevilla, que os he repetido antes, Araal, Los Corrales, Osuna, etcétera, que era un verdadero quebradero de cabeza con los anarquistas y los extremistas allí y toda la influencia que tenían, ¿no? Y también algunos elementos comunistas radicalizados posteriormente. Luego iremos viendo otra cosa a partir de febrero del 34, también la violencia que surge a partir de la constitución de Falange Española en Sevilla, ¿de acuerdo? En Marchena, ante estos momentos de las elecciones, se envió una camioneta con guardia de asalto y siempre iban acompañados de agentes de la Brigada de Investigación Social de Sevilla, que era quien practicaba las investigaciones y a la hora de practicar las detenciones, como eran difíciles, porque estaban apoyados por otros elementos, los guardias de asalto protegían esas detenciones, ¿de acuerdo? De la proporcionalidad ejercida en estos momentos en el trato en estas situaciones por la Guardia de Asalto, es relevante un documento de un testimonio recogido en la sección del Ayuntamiento de Areal del 27 de noviembre de 1933, cuando el concejal Antonio Escobar agradeció, digo literalmente, abro comillas, agradeció a las fuerzas de asalto destacadas de esta localidad el donativo de 100 pesetas que realizaron para los pobres, bueno, no está mal. Y, sobre todo, el repuesto alcalde presidente Ortiz de Luna propuso mención y voto al gobernador civil y al Gobierno de la República por el comportamiento, abro comillas otra vez, por el comportamiento y exagerada corrección que han demostrado en todos los actos de servicio que la represión del orden público ejecutaron y necesitaba esta comarca. Se produjeron muchísimas detenciones de nuevo ahí, ¿de acuerdo? En Montellano, por ejemplo, el día 25 se declaró otra vez la huelga en un movimiento de acción-reacción, y Díaz Quiñones, el gobernador, para evitar alteraciones de orden público en contra de la campaña electoral, entre esas fuerzas de asalto que tenía desplegada la comarca sur de la Sierra Sevillana, ordenó que 15 guardias de asalto, a mando de un teniente, se desplazaran a la localidad para impedir desórdenes públicos y amparó la libertad de trabajo de los que no querían participar en la huelga. En estos momentos también está documentada como las fuerzas de la Guardia Civil se dedican, como dije al principio, a la custodia de sus cuarteles y de los ayuntamientos para permitir a custodias fijas, para permitir que esta Guardia de Asalto y la Brigada de Investigación Social realizaran su labor, porque no podían abarcar a todos, ¿de acuerdo? De lo que se concluye aquí hasta estos momentos de octubre del 33, ya contando con la Guardia de Asalto en Sevilla, también en Huelva y en Cádiz. En Córdoba también, aunque lo tengo menos estudiado, la situación de Córdoba. Es que la coordinación de las fuerzas de seguridad fue de vital importancia para lograr la detención de los autores, destacando la labor de la Brigada de Investigación Social de Sevilla, que ejerció también sus competencias en Huelva y Cádiz por orden del gobernador civil de Sevilla, a petición de los gobernadores civiles de Huelva y de Cádiz, donde mandó también fuerzas de asalto cuando pudo, porque las necesitaba más en Sevilla, pero cuando pudo las mandaba a Huelva y a Cádiz también, ¿de acuerdo? En general, desde la huelga, desde mayo del 32 hasta las elecciones del 33, ¿vale? El director general de Seguridad, José Valdivia, en el Boletín Oficial del Cuerpo de Vigilancia, una vez controlada la situación en diciembre ya del 33, no lo voy a leer, pero dirigió unas palabras de agradecimiento tanto al Cuerpo de Investigación, Vigilancia, Seguridad y Asalto, que en toda España, él dice en toda España, ya con lo cual vemos que es extensible, la hipótesis de lo que aquí ocurre en Sevilla, creo que es extensible al resto del Estado, pues le expresó la gratitud que se habían hecho merecedores por todos los servicios y los sacrificios que habían prestado. Yo creo que echaron bastantes horas y algunos ni durmieron, pero bueno. Después, en un proceso que no voy a sintetizar muy rápidamente, como dije, Martínez Barrio, que es nombrado ministro de la Gobernación en septiembre de 1933, luego presidente del Gobierno para encauzar y dirigir esas elecciones, finalmente sale del Gobierno y es nombrado Rico Abelló ministro de la Gobernación, que tiene que afrontar la huelga también otra vez anarquista de enero del 33, a veces era un toma y daca constante. Pues Martínez Barrio entra en Gobernación hasta marzo del 34, en que es sustituido, porque las derechas empiezan a exigir o empiezan a decir que el orden público se está volviendo a deteriorar de forma grave. Hay un proceso de destitución de ayuntamientos que es gravísimo también, sin atenerse al principio de legalidad. Pues finalmente Martínez Barrio, en marzo del 34, un poquito antes, abril, perdón, pues dimite de ministro de la Gobernación
diciendo que, bueno, que no se podía batir a sangre y a fuego a las organizaciones obreras, como pretendían ciertos elementos de las derechas, y no aplicar el principio de proporcionalidad, de no matanza en las protestas, etcétera, etcétera. Es un discurso que se va a dar constantemente en la Segunda República, ¿de acuerdo? Después, en febrero del 34, pues ya si los gobernadores civiles le dolía la cabeza y tenían que afrontar todas estas situaciones, empieza a constituirse, por lo menos en Sevilla, venían de antes, sé que desde noviembre del 33 hay presencia de Falange en Madrid y de otras constituciones de sus unidades, pero en febrero del 34 presentan los estatutos ante el gobernador civil de Sevilla, Falange Española, y con hechos anteriores de noviembre del 33 y tal, que tenían enfrentamiento con las extremas izquierdas con armas, porque vuelvo a repetir que todo el mundo tenía armas, era una cosa curiosa, se intentan por varias disposiciones de los gobernadores civiles limitar a intervenir esas armas, que se hicieron en bastante momento, con Álvaro Díaz Quiñones, sobre todo el que más. Y esa violencia en la calle, callejera, porque Falange yo creo que eran elementos falangistas radicalizados, ¿no? Aunque los líderes a veces tenían cierta culpa, ¿de acuerdo? Porque Sancho Dávila, tenemos documentos, que era el presidente de Falange Española en Sevilla, también impulsaba cierta violencia en la calle, ¿no? En febrero del 34 se constituyó, le fueron dando largas a los estatutos, porque Álvaro Díaz Quiñones interpretó que, bueno, las manifestaciones que se están produciendo por parte de ellos en la calle pues no eran las adecuadas. La cuestión, que por una razón u otra le retrasaron los estatutos, pero finalmente sí lo aprobaron. Eso es una manifestación en Sevilla, ¿vale?, del año 33, poco antes del verano, en la que se manifiestan en contra del pistolerismo, de las violencias que se están produciendo, ¿de acuerdo? Como veis también, los ciudadanos, que parece que la Segunda República estaba todos los días, permitiendo una expresión, a tiro con las violencias. Eso es inexacto, ¿de acuerdo? La gente iba al cine, se divertía, o sea que no es inexacto también, ¿de acuerdo? O tenían sus preocupaciones, como aquí, de manifestarse entre el pistolerismo. Es verdad que se manifestaban ante la situación del pistolerismo, la violencia extrema grave, cuando le tocaba a ellos. Cuando uno de ellos caía, claro, caía asesinado, ¿de acuerdo? Antes no. O sea que... Bueno, ahí tenéis los jefes en el momento de octubre del 34, ¿de acuerdo? Hemos pasado página ya del gobierno de Martínez Barrio, de los gobernadores de Unión del Partido Republicano Radical. Y estos eran los dos jefes que estaban en octubre del 34, cuando se intentó otra vez, a partir de otra nueva oleada revolucionaria, que ya todos conocéis, los hechos gravísimos de Asturias, pero en Sevilla apenas tuvieron repercusión, ¿no? Pero sí lo pongo como documento histórico, es el comandante Corras Cazorla, que es el jefe de la Guardia del Cuerpo de Seguridad. Para los que, entendido en uniformología, pues no sé, ahí tenéis. Y el gobernador civil, Álvaro Díaz Quiñones, ¿de acuerdo? Y el comandante en jefe Grande Villaverde, perdón, el comisario general entonces, que era el cargo que tenían, de la provincia de Sevilla, ¿de acuerdo? Porque en Sevilla nunca hubo una jefatura superior como tenemos ahora, unos intentos después de la guerra, antes de la guerra civil en esos momentos, pero entonces eran comisarios generales de la provincia de Sevilla. Es Joaquín García Grande Villaverde, y los dos están condecorados con encomiendas de la República por la labor realizada en el trato y en la paralización de las huelgas obreras, la represión, etcétera. Luego a la derecha tenéis, como documento también os lo pongo, que es el gabinete, también en ese momento, el gabinete antropológico de la Comisaría del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la provincia de Sevilla. Aquí ya habían abierto otra comisaría, había dos, una en la calle Monsalve, que la remozaron, y esta de la calle Rialto, ¿de acuerdo? Abajo está el Martínez Barrio, cuando era ministro de la Gobernación, de enero a marzo del 34. Bien, os estaba hablando de los falangistas, ¿no? Por eso digo yo que hay una clave para mí, que es mediados de mayo del 32, en que las fuerzas de la Guardia de Asalto empiezan a incrementarse en Sevilla, en la praxis. Yo hablo de la praxis, lo que constaté en la praxis a través de las fuentes historiográficas, documentos, prensa, etcétera, y debidamente contrastados. Y ya contando en febrero del 34, casi con 400 guardias de asalto, hablé con uno de ellos, Godofredo Díaz Magán, que participó en ese dispositivo, en paz descanse. Por cierto, me impresionó la estatura, era 1,90. Yo sabía que eran altos, me dijo que el más bajito de ellos medía 1,74, pero que los demás eran de 1,80 para arriba. O sea que, bueno, no sé lo que, con perdón la expresión, no sé lo que comerían, pero bueno, ¿vale?
Entonces, ahí tenéis las manifestaciones. El día 14 de abril del 34, pues Falange Española, que es aquel balcón que tenéis allí a la derecha, tenía su sede ahí ahora Avenida la Constitución hoy día, entonces Avenida la Libertad, ¿de acuerdo? En el número 11, la casa sigue existiendo, hombre, ya remozada, pero bueno, se identifica plenamente, ¿de acuerdo? Entonces, al paso del ejército, los falangistas, 5 minutos, ¿vale? Los falangistas levantaron el brazo en alto y dieron gritos al ejército, a la patria, etcétera, ¿no? Esa actitud, bueno, tampoco era... Pero ¿qué ocurrió? Que entonces los manifestantes, o sea, las personas que estaban viendo el desfile, los increparon, ¿de acuerdo? Los increparon, empezaron a meterse con ellos, los increparon, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, les profirieron, entre unos y otros ya se profirieron insultos de todo tipo, y los falangistas salieron de la sede con porras y alambre y se dedicaron a golpear a los manifestantes. Entonces, en ese momento, el desfile del ejército, por la conmemoración del Día de la República, estaba bastante protegido por los guardias de asalto, cuerpo de seguridad. Había una protección, al igual que hacemos hoy día, la había en ese momento. ¿Qué ocurrió? Que entonces el gobernador es Asensi Maestre, Manuel Asensi Maestre, del Partido Republicano Radical del RU, pero a pesar de ser un conservador y del Partido Republicano Radical, y no lo digo porque sea conservador, hubo otros gobernadores del bien y de izquierda bastante buenos, pero Asensi Maestre fue un buen gobernador civil de Sevilla. Ordenó a las fuerzas de asalto y a la Brigada de Investigación Social que si se estaban produciendo esos hechos, porque el Gobierno Civil de Sevilla estaba muy cerca, estaba detrás de la Telefónica, la actual Plaza Nueva, quizás unos 1.500 metros, y fueron rápidamente informados, tuvieron movilidad, el dispositivo estaba establecido, y con estos documentos gráficos lo que viene a demostrarnos es que la Guardia de Asalto actuó con proporcionalidad. Ahí veis como mientras se practican las detenciones de los falangistas, el número de 110 fueron detenidos, pues por la Brigada de Investigación Social, ellos formaron un cordón o una especie de cadena, no sé cómo le llamarían entonces en su momento. Tengo varios manuales de formación de la Guardia de Asalto del año 32, de los dispositivos que hacían y practicaban, y ordenaron esa cadena y evitaron males mayores, ¿de acuerdo? Evitaron males mayores. Entre los manifestantes también procedieron a la detención de 30 o 40, porque eran muy radicales y también los detuvieron. Entonces, ahí ves el dispositivo, ¿de acuerdo? Este es más ampliado, si veis el detalle, ¿vale? Y estos que están aquí con los sombreros son policías de la Brigada de Investigación Social, Después ya se produjo un fenómeno en España de las milicias. Estos son los requetés del Quintillo, del tradicionalismo carlismo, que fue revitalizado en la Segunda República por Falconde y fue otro problema grave para los gobernadores civiles en cuanto al orden público. Me quedan 5 minutos, esta es la misma. Esta es una sección de la Guardia de Asalto, es una foto preciosa en la Plaza de Armas de Sevilla, ¿de acuerdo? Yo cuando la vi pensé que me cabía el honor de haberla descubierto yo, pero no, ya la ABC de Sevilla la había publicado, ¿de acuerdo? Entonces, pero nada, la foto es preciosa, ¿de acuerdo? Una sección entera, tengo identificado a varios, el capitán Díaz Alegría, todos los que estaban ahí, Es una sección entera con el... Qué pena que ese tipo de vehículo no se haya podido mantener, porque, bueno, pues sería... Yo he hecho gestiones, pero han sido fallidas, creo que no se conservó. Después también os reseño en esto que me queda, la Semana Santa también fue otro grave motivo de preocupación para los gobernadores civiles. La del 32 solo salió un paso, fue protegido la Estrella por el Cuerpo de Seguridad y Guardia de Asalto y Guardia Civil, que ya entonces estaban los desfiles profesionales, y a partir del 32 con más Guardia de Asalto en Sevilla, en resumidas cuentas fue un éxito. Después, para finalizar, ¿no?, que ya no me queda tiempo, en la primavera después del Frente Popular, donde los gobiernos fueron plenamente republicanos, la coalición del Frente Popular fue una coalición parlamentaria, pero no de gobierno. No hubo ni un solo ministro socialista, ni comunista, ni de izquierda en el gobierno del Frente Popular, eran todos republicanos. Republicanos de centro-izquierda o centro-izquierda mayoritariamente, ¿no? Entonces ahí tenéis la Guardia de Asalto en el desfile de la conmemoración de la República, el 14 de abril de 1936, desfilando por delante del ayuntamiento, al fondo lo que es el ayuntamiento, y bueno, veis las ametralladoras, el comandante en jefe, ahí no es el comandante en jefe Corras Cazorla, es un subordinado de él, yo no lo tengo identificado, porque el comandante Corras Cazorla sigue siendo el jefe, ¿de acuerdo? Esta fue la Guardia de Asalto, la muestro porque veis las ametralladoras, tenían, no sé cómo calificarla, no soy técnico en eso, pero unas armas que no eran, entre comillas, pesadas, pero bueno, eran armas de guerra, ¿de acuerdo? O sea que la Guardia de Asalto es verdad que la finalidad que tenía era servir de
contrapeso a una situación que se pudiera producir, como así fue el 18 de julio del 36, en que todos ellos, aquí el Gobierno civil estaba a unos 500 metros detrás del actual edificio de la Telefónica, se parapetaron e hicieron frente a las fuerzas de Queipo de Llano y Cuesta Monereo en la Plaza Nueva, y en los primeros momentos produjeron entre las fuerzas de Queipo más de 60 muertos, ¿no? Pues la reacción de Queipo fue llevar allí los cañones y los volaron a todos enteros, al oficial Alonso, a todos los que estaban allí en la Telefónica, ¿no? Y no quisiera finalizar sin también tener en cuenta que esta línea que os dije antes de paralizar o de intentar reconducir las situaciones huelguísticas en las empresas, en las fábricas, que se inició en el año 32, como he dicho, incipientemente, que es una línea de investigación que habría que profundizar, pero hay documentación suficiente en el Archivo Histórico Nacional para eso, tengo bastante, se extendió a todo el territorio nacional. Entonces, en el caso de Andalucía, comisarios se desplazaban, comisarios entre las huelgas más graves, obligaban a los comisarios jefes de la Brigada de Investigación Social a desplazarse a esos puntos para intentar reconducir la huelga y que no fuese a más, ¿de acuerdo? Que no estallara en violencia y todo este tipo de circunstancias. Y lograron y tuvieron mucho éxito. No solo porque fueran buenos dialogantes, es que llevaban atrás las fuerzas de asalto. Entonces, me temo una hipótesis de que cuando los obreros de esas empresas vean llegar al comisario o a la gente en Granada, en todos los sitios que se desplazaron a partir de abril-mayo del 36, que volvía otra vez una oleada de huelgas, pues al ver los guardias de asalto detrás de la Brigada de Investigación y Vigilancia y por cierto, estaban muy bien formados, no quiero dejar, ahora que me he acordado, la Brigada de Investigación Social nuestra del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, en la formación de la identificación de un anarquista, de un comunista, de su ideología y de sus puntos, eran de una calidad asombrosa. La Guardia Civil confundía a un comunista con un anarquista. Y están probados, una de las fuentes que citaste ayer también son los juzgados de los partidos judiciales, Lola, donde hay muchísima documentación nuestra a través de los atestados que se practicaban, ¿de acuerdo? Y ahí entonces la Guardia Civil confundía lo que era un anarquista y un comunista, lo confundía constantemente. La Brigada de Investigación Social no. Están los informes, ¿eh? Los tengo, como en Morón de la Frontera, en Carmona, y le decían perfectamente al juez, al fiscal, qué militaban, qué ideas tenían y por qué eran de esta tendencia y por qué no. ¿De acuerdo? Eso lo tenían muy bien. Entonces, para cerrar eso, lo único que digo que cuando se presentaban en las empresas y tal, pues lograron muchísimo éxito, incluso en la tierra de Martín en León, lo estuvimos hablando, ¿verdad? En el Valle del Luna, hay una documentación riquísima ahí, pero es que atrás iba la Guardia de Asalto. Entonces era un elemento ya para que los otros se pensasen qué iban a hacer, ¿de acuerdo? Pues sin nada más, espero que vaya transmitido lo que quería transmitir y gracias, ¿eh? Muchas gracias, Paco, por tu intervención también.